Buenos días. Disculpas por entrar un poquito atrasadito, pero estaba con los estudiantes de TPA. Entonces comenzamos a las 7 de la mañana las clases y bueno, no pudimos terminar, pero por eso eh, eh, he entrado creo que 5 minutos o 6 minutos un poquito atrasado, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo les ha ido? Todo ¿Tienen gracias a audio o Dios. no tienen audio? Buen día, ingeniero. Muy bien, todo bien, gracias Buenos a días, Dios. ingeniero. Buenos días. Buenos días. Bueno, Buenos así, días. así está mejor que escucharles. Excelente. Ah, es el eco. Bueno, los que puedan prender, por favor, la cámara, es agradable verles, tal vez con la cámara encendida, ¿no? Tal vez algunos que tienen problemas de conexión, ese tipo de cosas, Buenos bueno, no días. se puede, pero es más agradable verles ahí tras la pantalla, ¿no? Se siente uno mucho más aceptado, si podemos decir, ¿no? Bueno, permítame un ratito, voy a compartir un material para continuar, como que se llama la clase. La semana pasada creo que estuvimos trabajando sobre lo que era pues las generalidades de la higiene industrial, haciendo un feedback. Creo que habíamos visto nosotros que la higiene industrial es ese campo donde el tecnólogo, el técnico, el especialista en seguridad y salud en el trabajo, el especialista en seguridad y salud ocupacional, pues se encarga de identificar, evaluar y todo lo que tiene que ver con ciertos tipos de riesgos, ¿no? Como eran el riesgo físico, el riesgo químico, el riesgo biológico y lo que era también ergonomía y psicosociología, ¿no? Entonces habíamos ya revisado, pues que como para uno poder identificar esos riesgos, uno lo hace a través de la observación, lo hace también a través de lo que tiene que ver, como que se llama, a ver, déjenme ponerle aquí un ratito, carga postural, perdón, un ratito. A ver, permítanme un ratito. Está demorando, está pesado esto. Perdón. Ya, a ver. No, este no es. Ya, listo. Listo, perdón. Ya, como bueno, les decía pues que la clase anterior habíamos visto nosotros sobre esos riesgos físico-químicos, biológicos, ergonomía y psicosocial, ¿no? Y habíamos visto cómo que se llama acerca del riesgo físico. Nosotros ya habíamos visto en clases anteriores que el riesgo físico son todo lo que tiene que ver con vibración, temperatura, tenía que ver con lo que era radiación, iluminación, ruido, todo eso era riesgo físico. Entonces el higienista industrial o el técnico en higiene industrial pues se dedica más a los riesgos físicos, ¿no? A identificarlos. En riesgo químico pues habíamos indicado que el riesgo químico se presenta por lo general en forma gaseosa, en forma líquida, pues en forma sólida y tenía que ver por ejemplo con lo que eran sustancias químicas, polvo, humo, neblinas, smog, todo ese tipo de características, de propiedades que se encuentran estas sustancias, pues el tecnólogo en seguridad y prevención de riesgo laboral, pues lo identifica, lo valora, lo evalúa, ¿no? Habíamos también lo que era con cuestiones de riesgo biológico, era todo lo que se presentaba pues en forma de bacterias, en forma de virus, en forma, por ejemplo, también en animales, a veces como vectores, porque los animales
son transmisores, si podemos decir, a eso me refiero como vector, ¿no? Por ejemplo, la cucaracha, la hormiga, la rata, el perro, el murciélago, la paloma, todos estos tipos de animales a veces llevan en su plumaje, en sus patas, a veces en su pico, llevan como que se llama bacterias, saben llevar bacterias o virus y pueden ellos convertirse en transmisores, ¿no? También es considerado como riesgo biológico, pues ciertos, a ver, ¿cómo les diría? El hombre, pues el hombre también podría ser un vector, ¿no? Un transmisor. Ahorita lo estamos viendo con el problema del COVID, que el hombre es el que se encarga a veces de llevar, pues, este COVID-19, pues, de un lugar a otro, ¿no? Él es, como decir, la fuente, si queremos decir, de transmisión de este virus, ¿no? Y en el riesgo ergonómico y psicosocial, hayamos visto que ergonomía era todo lo que estaba relacionado con cuestiones de cargas posturales, ¿no? Todo lo que es las posiciones, parado, sentado, y por lo general la cantidad de tiempo que uno está. Ese es uno de los problemas, ¿no? Y eso es lo que nosotros como técnicos en seguridad y prevención de riesgo laboral tenemos que siempre tener pues, en nuestra mente, en nuestro criterio, que se producen las lesiones, las enfermedades, se producen en base a la cantidad de tiempo que el trabajador está expuesto ante ese riesgo, ese peligro, ¿no? Si un trabajador pues no está expuesto constantemente ante ese peligro, baja entonces el nivel de probabilidad de que ese trabajador tenga algún tipo de enfermedad profesional. Ya veremos un poquito más adelante sobre enfermedades profesionales. Pero entre mayor cantidad de tiempo esté expuesto, se eleva el nivel, pues la probabilidad de que ese trabajador tenga un accidente o que tenga una enfermedad profesional, ¿no? Entonces, la ergonomía habíamos visto en la clase anterior porque eran posiciones, estar sentado, estar demasiado tiempo sentado, pues ocasiona problemas fisiológicos en el cuerpo. Estar demasiado tiempo parado también provoca algún tipo de lesiones en el sistema musculoesquelético. Habíamos visto que también la ergonomía estaba direccionada hacia las condiciones en donde el trabajador realiza, como que se llama su tarea, ¿no? Por ejemplo, indicamos que la ergonomía es esa ciencia que adecúa el puesto de trabajo al trabajador, ¿no? Y no era, pues, como sucede en la vida real, que más bien buscan las empresas adaptar al trabajador al puesto de trabajo, ¿no? Conversamos de que a veces nos ponen, por ejemplo, en ciertas áreas de trabajo donde las características de trabajo pues no van de acuerdo a nuestra fisiología, no van de acuerdo a nuestras características físicas, ¿no? Entonces ahí viene el problema donde los trabajadores tienen dificultades, ¿no? A un flaquito lo ponen a realizar tareas donde hay fuerza y se necesita una persona bien corpulenta, ténganlo por seguro que va a haber algún tipo de resultado negativo, ¿no? Una persona muy pequeñita la ponen en un área donde tiene que tal vez estarle bajando, estar elevando, como que se llama algún tipo de artículo, ténganlo por seguro que en cualquier momento los resultados no van a ser nada buenos, ¿no? Una persona que está demasiado tiempo en una computadora, en un televisor, en un monitor, ténganlo por seguro que va a tener algún tipo de problema eh, por la carga visual, ¿no? Por el cansancio visual. Entonces, todo ese tipo, siempre la mayor cantidad de tiempo que uno lo pongan ante un tipo de riesgo, ante un tipo de peligro, pues como les indicaba, las consecuencias, los resultados no van a ser los adecuados, ¿no? Entonces, bueno, habíamos también visto que la ergonomía tiene que ver con cargas, a lo que se refiere, ¿no? Con levantamientos de cargas, ¿no? Habíamos dicho que levantar cargas más allá de lo que la higiene teórica me dice. La higiene teórica me dice que una persona que no está entrenada, un hombre que no está entrenado, pues lo máximo que puede levantar es hasta, ¿cuánto era? Me olvidé. 30 Eh, libras lo, o lo kilos. dejo de año, de semestre. Ya, aquí tengo 50 anotado. kilos. 50 kilos. Lo dejo de semestre. Ya lo voy a poner esa pregunta entonces en la evaluación.
¿Cuánto era? 40 kilogramos un hombre entrenado y uno 25 no entrenado. kilogramos. 25. Y uno no entrenado, 25 kilogramos. Así es, una persona no entrenada, 25 kilogramos. Estamos hablando como de 52, por ahí 50, pienso que por ahí unas 52 libras, porque el kilogramo tiene 2.2 libras. Entonces multipliquen ustedes 25 por 2.2, ahí les saldrán libras, ¿no? Pero por lo general en kilogramos, ¿no? 25 kilogramos una persona no entrenada, hombre. Y una mujer, 15 kilogramos. 15 kilogramos. 15. Y una persona entrenada que ya se le ha dado capacitación, ya sabe cómo levantar la carga, ¿cuánto? Alguien dijo, ¿no? 40 kilogramos, ¿no? Entonces, esas son las cantidades que uno puede hacer levantamiento de cargas, ¿no? Ustedes dirán, pero che, yo me levanto un quintal de arroz, y un quintal de arroz son 50 kilogramos, perdón, son 45 kilogramos un quintal de arroz, ¿no? Y no estoy entrenado y me lo levanto. Claro, uno lo puede hacer, como les decía. Hay cosas que se pueden hacer, pero no se deben hacer, ¿no? Entonces, para eso está, pues, la higiene teórica, para haber analizado, investigado, revisado y darse cuenta de que la persona expuesta a un tipo de trabajo, a un ambiente de trabajo, constantemente, pues, traen lesiones, ¿no? En especial en la parte musculoesquelética, ¿no? Entonces, el levantamiento de carga también tiene tiene como que se llama su forma esa, ¿no? Bueno, aquí vemos un poquito sobre ciertas posturas del cuerpo, como podemos ver sentados, hay otros acostados, otros como que se llaman hasta para dormir. Hay una posición como que se llama adecuada, ¿no? Hay otros como que, por ejemplo, en este caso vemos aquí, no sé si verán ustedes la pantalla un poquito, déjenme ver si logro, ya, ahí, ¿no? Por ejemplo, en la posición acostado, ¿no? Lo correcto es que la cabeza no esté tan elevada. Hay personas que les encanta a veces poner almohadas bien así, bien voluminosas, ¿no? Y la cabeza la levantan demasiado. O sea, aquí vemos algunos ejemplos donde nos indica que no es adecuado levantar mucho la cabeza, ¿no? Por lo general uno debe dormir en forma como que se llama fetal, sería mucho más aconsejable, y debería poner aquí alguna almohada en la parte debajo de del popiplo, creo que se llama esta parte de aquí en medio entre la rodilla, ¿no? Como levanta, es como para descansar ahí sería lo más adecuado, ¿no? Vemos algunas posiciones, por ejemplo, aquí vemos que está errado cuando una persona levanta objetos más allá de su cara, ¿no? Por ejemplo, aquí donde dice no, cuando esta persona levanta los brazos más allá de su cabeza, automáticamente está ocasionando un proceso inadecuado, ¿no? Lo ideal sería siempre levantar objetos a la altura de la cara, ¿sí? Eso ya lo veremos tal vez un poquito en ergonomía más adelante, ¿no? Cuando ya vean la materia. Entonces ven aquí algunas posiciones. Cuando una persona está sentado, lo ideal es que se haga 90 grados entre las piernas con el tronco. Entonces cuando uno está así como encorvado, la columna está teniendo algún tipo de presión en sus discos. Entonces, bueno, ya veremos un poquito más, cuando ya ustedes vean ergonomía, veremos más a detalle, ¿no? Miren, por ejemplo, la posición de esta persona parado, por lo general es recomendable, si uno va a estar parado mucho tiempo, estar teniendo, por ejemplo, la pierna un poquito elevado o sea, es como ir, no siempre como que se va a tenerla nada más así, sino que estar como, ¿cómo sería la palabra? Alternando, ¿no? Alternando, o sea, la pierna un poquito elevada, después la otra, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Aquí vemos, por ejemplo, lo que es la forma adecuada de levantar cargas. Siempre cuando uno levanta carga, la forma correcta, a eso que llamamos como personas entrenadas, que están correctamente entrenadas, es que siempre la fuerza se ejerce en las piernas, ¿no? Uno por lo general abre los pies en dirección vertical con los hombros. No se abre mucho ni tampoco se cierra mucho. Siempre los pies están en dirección vertical con los hombros, ¿no? Usted abre nada más eso. Y por lo general también es recomendable como un piecito un poquito más adelante y otro piecito un poquito más atrás, ¿no? Que no estén totalmente así como alineaditos, sino un poquito adelante y un poquito atrás. Y la columna es totalmente vertical, podemos decir lo más que se pueda vertical, y uno baja
el cuerpo y recoge la carga. Y son las piernas las que hacen la fuerza. Uno levanta el peso, pero con las piernas, ¿no? Entonces ustedes habrán visto que la mayoría de nosotros a veces cometemos el error cuando nos agachamos a coger algo, a levantar algo. ¿Qué hacemos? Doblamos la cintura, ¿no? Eso es lo que hacemos, doblamos la cintura y elevamos nosotros con los brazos y con la cintura. Entonces, eso es errado y eso es lo que trae como consecuencia lesiones a la parte musculoesquelética, en especial en la parte de la espalda baja, ¿no? La parte lumbar. La otra forma también de trasladar, miren, por ejemplo, este señor, si ustedes se dan cuenta, este señor está trasladando la carga y la carga adecuada cuando uno lleva una carga es siempre apegada al cuerpo, ¿no? Coger la carga y como apegarla al cuerpo y ahí si ustedes pueden caminar. Pero si ustedes, como que se llama, llevan la carga alejada del cuerpo, hagan la prueba si ustedes quieren. Se darán cuenta que es mucho más complicado. Existe como una especie tipo palanca, ¿no? En donde la carga se hace mucho más pesada. Los brazos realizan una fuerza mucho mayor si ustedes la llevan apegada al cuerpo, ¿no? Entonces, cuando los brazos realizan una fuerza mucho mayor, se hace como especie tipo palanca y uno como que se va para adelante. Entonces, para uno no irse para adelante, para caerse, uno ¿qué es lo que hace? Como que hace más fuerza, como que hace más presión. Y ustedes van a sentir un dolor en la espalda. Cuando ustedes, por ejemplo, llevan la carga, que la llevan extendida a los brazos, ¿sí? Entonces, ustedes van a sentir una presión bien fuerte en la parte de la espalda baja, ¿no? En la parte lumbar. Entonces, esta es la forma correcta como uno debe levantar la carga, ¿no? Son las rodillas, son las piernas las que hacen la fuerza. Al trasladar, como que se llama la carga, se lo hace apegado al cuerpo. Y en la parte de acá, como ustedes pueden ver, siempre si uno va a levantar una carga más alto, tiene uno que tener algún tipo de soporte en la parte de abajo porque no puede ser como que se llama más alto de las cargas, ¿no? Dígame, Antonio, está levantando la mano, ¿algo quiere indicar? Antonio Orellana. Sí, sí, en el trabajo hay como se vende todos los desperdicios de la carne y hay compañeros que hacen esas ventas industriales, que se vende todo lo que es desechos de grasa y todo eso. Y hubo un día que un compañero, por alzar una gaveta de todo eso ahí, como que se dislocó la espalda, o sea, se excedió del peso que él tenía que levantar. Ya, es que justamente, Y sí, sí, es que justamente cuando uno, por ejemplo, levanta pesos más allá de la cara, como les digo, siempre sufre la espalda baja. Cuando veamos ergonomía, ustedes ahí vamos a ver, por ejemplo, hay unos gráficos que yo siempre les enseño a mis estudiantes. Miren, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, ¿no? La columna vertebral. La columna vertebral está conformada por un sinnúmero como de discos. Aquí son unos discos y en medio de esos discos hay unas almohaditas. ¿Sí? Hay unas almohaditas, son unas especies como de cartílago, ¿ya? Que ayudan a que los huesos de estos discos, porque son como uno encima de otro, no rocen. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace levantamientos de carga así no adecuados, esas almohaditas se comprimen demasiado. Se comprimen demasiado. Es como que, no sé si ustedes pueden ver aquí mis dos dedos, ¿no? Entonces, en medio de los dos dedos hay una almohadita, pero cuando yo estoy haciendo levantamiento de carga inapropiado y estoy levantando carga con la espalda, o no apego, como que se llama, la carga a mi cuerpo, o hago como en el señor de acá, por ejemplo, que levanto una carga tal vez más allá de mi cara, estas dos vértebras como que se unen así, presionan. Entonces, con el tiempo, esa almohadita que tal vez es un poquito así como gruesita, eso se va como aplastando, se va aplastando y hay el roce de hueso a hueso. Entonces ahí es donde vienen los problemas. O hay una inflamación de ese cartílago, de esa sustancia que está dividiendo. Y ahí es que vienen los problemas de los dolores, ¿no? Por eso es que siempre nosotros debemos evitar, cuando unas personas están haciendo levantamientos de carga, evitar la frecuencia de hacer ese levantamiento en forma inadecuada. Tal vez usted lo hace una vez, dos veces, bueno, ya, listo. Pero si se repite eso, la frecuencia, el tiempo, la exposición, ténganlo por seguro que van a tener las dificultades. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Si vemos a alguien que está haciendo un levantamiento de carga que no es el adecuado, pues
hay que indicarle el por qué, como que se llama, no se debe hacer, explicarle, porque a veces cuando nosotros decimos, oye, no levantes así, que eso no está bien, ya, jefe. Pero si no le decimos, bueno, las consecuencias, le explicamos, tal vez con dibujitos en la capacitación, le damos nosotros, le ponemos con gráfico qué sucede, cuáles serían las consecuencias que uno podría tener, ¿no? Hay personas que se quedan hasta lisiadas a veces, como que se llaman por las cuestiones en la columna, se hacen hernias, se llaman estas hernias discales, y eso pues es cuestiones de operación. Y a veces esas operaciones son tan riesgosas que hay personas que se quedan inválidas de por vida. Entonces, yo creo que nadie ha de querer quedarse como que se llama inválido, ¿no? No, eso hay que explicarle un poco al trabajador, ¿no? Justamente ahorita estoy haciendo un curso de auditoría interna en seguridad y salud ocupacional. Entonces, ayer estaba indicando pues la coach, que le llaman así, o la formadora, que lastimosamente uno de los problemas que tenemos los técnicos es que nosotros a veces queremos corregir o queremos prevenir, pero no decimos, no nos ponemos en el lugar, como que se llama, del trabajador, ¿no? Nosotros a veces queremos imponerles que ellos utilicen equipos de protección personal, sin antes haber tal vez tratado el problema desde la fuente o el problema desde el medio transmisor, sino que de una queremos nosotros meterles equipos de protección personal. Es lo más fácil, ¿no? Es lo más fácil. ¿Para qué me voy a complicar? Es el técnico, voy a estar ahí pensando a ver cómo elimino ese problema desde la fuente. No, eso es mucho lío. Yo mejor le meto casco, le meto, ¿cómo que se llama? Las orejeras, listo, ya le meto la faja, le meto, ya, he solucionado el problema, ¿no? Entonces, como yo siempre les he indicado, eso es lo último que se hace. Los equipos de protección personal es el último paso. Ya cuando ya no se pudo en la fuente, ni se pudo en el medio de transmisión de ese peligro, el medio como que se llama, medio emisor, entonces ahí ya, bueno, ya listo, ya no se pudo lo otro, bueno, ahí sí equipo de protección personal, ¿no? Pero si se puede eliminar lo demás, pues evito llegar al equipo de protección personal. Entonces nos decían que a veces nosotros queremos nada más imponer, pues no use equipo de protección personal, y a veces hay personas que tienen dificultad de utilizar equipo de protección personal, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen problemas, a veces ya un problema de otitis. La otitis, no sé si ustedes saben lo que es la otitis, ¿no? Es una especie de infecciones en los oídos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le decimos, póngase los tapones auditivos, póngase las orejeras, y esa persona al ponerse ese tipo de situación, tiene problemas, ¿no? Le duele, o sea, se le infecta mucho más el oído. No, se pone o lo despide o no trabaja, ¿no? Entonces, nos decía, y es verdad, a veces, por ejemplo, hay personas que no están acostumbradas, tienen algún tipo de problema fisiológico, ¿ya? A veces por problemas culturales, ¿no? Entonces, uno debemos ponernos en el lugar de ellos a veces y tratar de encontrar el origen, la causa de ese problema de por qué no quiere utilizar algún equipo de protección personal o alguna dificultad que tiene, ¿no? A lo mejor nosotros queremos, ¿cómo que se llama? Decir a una persona que se ponga un casco y a lo mejor él tiene no sé, algún problema en la cabeza que al ponerse el casco es muy apretado, bueno, no sé, alguna situación, ¿no? Pero debemos también nosotros como técnicos valorar ese tipo de situación para que la persona se sienta cómoda al utilizar el equipo de protección personal, ¿no? Ya, bueno, continuamos un poquito. Miren, aquí, por ejemplo, vemos dentro de las cargas posturales, hay 3 factores fundamentales que uno debe tener como criterio, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de cargas posturales, ¿no? Serían los movimientos repetitivos, la manipulación de la carga y la postura forzada. Esos tres factores o esas 3 características, aquí como vemos, son tratadas en lo que es cargas posturales. Cuando nosotros hablamos de cargas posturales, estamos hablando de cuántas veces uno hace ese movimiento, de cuánto uno transporta, como que se llama la carga, cuánto uno levanta, cuando uno lo lleva, y también, por ejemplo, en postura forzada, son personas a veces que tienen una carga y hacen un movimiento que es brusco, ¿no? Se mueven a la izquierda, se mueven a la derecha, y eso no es adecuado. Dentro de lo que es carga postural, vamos a ver los trastornos musculoesqueléticos, como les decía, son esos daños que va a tener uno dentro de su organismo. Acuérdense que nosotros estamos
conformados por órganos, por tejidos, ¿no? Entonces, esos como que se llaman esos tejidos, esos órganos, pues lo que es el sistema muscular, toda la parte carne, ese es el sistema muscular, y la parte ósea, el sistema óseo, todo lo que es hueso, los músculos están apegados al hueso con especie de cartílagos, con tendones, bueno, tipo de cosas. Todo eso se llama músculo esquelético, ¿no? La unidad entre los músculos con la parte ósea es músculo esquelético. Y cuando uno hace carga postural, uno sufre daños a ese sistema musculoesquelético, ¿no? Hay desgarres, hay fracturas, hay inflamaciones de ciertos tendones. Entonces, eso ocasiona que nosotros no podamos trabajar correctamente o pueden ocasionar ausencia del trabajo, ¿no? Algún tipo de ausentismo laboral, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, realiza siempre ese mismo trabajo, lo que les digo, ¿no? En las actividades acumulativas, siempre está haciendo lo mismo, va a tener algún tipo de problemas lumbares, ¿no? Voy a ir un poquito rápido porque este tema más se profundiza es en la materia de ergonomía, ¿no? Algunos de los trastornos musculoesqueléticos nosotros tenemos como el túnel carpiano. El túnel carpiano es una especie de inflamación que sucede por aquí de la muñeca, por la parte de la muñeca, de la mano, ¿sí? Por aquí, en este sector de aquí, hay un tendón, ¿sí? Que cuando uno está demasiado moviendo la mano, demasiado moviendo las manos, muchas veces se inflama y después uno no puede ni siquiera mover la mano y la mano queda es que no tiene ni fuerza. Entonces eso es el problema del túnel carpiano, ¿no? Y la epicondilitis, pues bueno, es una inflamación que la tenemos por la parte de acá del codo, ¿no? A veces estamos nosotros haciendo este tipo de movimientos mucho repetitivos, ya es en la parte de acá, ¿no? Entonces acá tenemos epicondilitis y el túnel carpiano es en la parte de acá. Bueno, profundizaremos un poquito más. Desórdenes traumáticos acumulativos, es una especie de rama, se podemos decir, de la medicina que trata estos desórdenes, ¿no? Cuando las personas a veces realizan muchos trabajos que no son adecuados, hay una especie de cambio en nuestro sistema musculoesquelético. Entonces, este desorden traumático acumulativo significa a esa exposición inadecuada de movimientos, de posturas, de cargas que ocasiona daños a nuestro sistema musculoesquelético, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí como les explicaba, ¿no? Tenemos las vértebras, ¿sí? En la zona tenemos las vértebras, que son todas estas, como que se llama, ¿cómo les diría? Como estos discos, si lo podemos ver, ¿no? Como estos discos, ¿no? Entonces, miren aquí lo que les indicaba, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene una carga, aquí no hay nada, no hay ninguna carga en este primero. Aquí ya uno comienza a tener una carga de 20 kilogramos, miren, ya con 20 kilogramos, miren cómo se aplasta aquí, ¿no? ¿Sí? Cómo se aplasta aquí, cómo que se llama esta parte del medio que es la que evita que los dos huesos se unan. Con 20 kilogramos. Ahora miren, con 100 kilogramos, miren cómo sucede totalmente el nervio, esta parte que está aquí en medio, esto que está como esa bolita de amarillo, pues es la parte del sistema nervioso, ¿no? Entonces, cuando uno aplasta, frecuentemente está aplastando este nervio aquí, y ahí es que uno ocasiona con los problemas como vemos en la figura aquí, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, cuando uno levanta una carga correctamente, ¿sí? Si yo estoy levantando, por ejemplo, 25 kilogramos, yo la estoy levantando correctamente, la presión que yo tengo en la parte de aquí en medio se multiplica por 3. Si yo levanto, se me ocurre, una carga de 25 kilogramos, que es lo máximo que yo podría levantar en lo que me dice la higiene teórica, la presión que se ejerce en estos dos huesos aquí es de 75 kilogramos, se multiplica por 3. Pero si yo estoy levantando más de 25 kilogramos, se me ocurre 30 kilogramos, la presión que yo tengo en la parte del medio se multiplica por 15. ¿Sí? Eso es como que se llama la diferencia, ¿no? Si yo, por ejemplo, levanto hasta donde es 25 kilogramos, la presión en la parte del medio se multiplica nada más por 3, ¿no? En física, ¿qué es la presión? Es la fuerza ejercida de un cuerpo sobre otro.
Por ejemplo, yo aquí, al estar haciendo esto, estoy haciendo una presión de mi mano con el otro de acá. Eso es presión. Es una fuerza ejercida sobre una superficie. Entonces, aquí yo estoy con 25 kilogramos, esa fuerza que estoy ejerciendo entre esta vértebra con la otra se multiplica por 3. 25 por 3 es 75 kilogramos. Pero si yo paso de 25 kilogramos, ya la presión que se ejerce aquí se multiplica por 15. Si es 30, multipliquen 30 por 15, pues o sea, da una cantidad bastante elevada. Y si va aumentando mucho más, si es 40, 50, imagínense, la presión es terrible, ¿no? Por eso es que nosotros no debemos levantar cargas más allá, una persona que no está entrenada, de 25 kilogramos, ¿no? Los desórdenes traumáticos acumulativos, ¿dónde más ocurren? Bueno, ocurren en lo que tiene que ver con el cuello, en el codo, en la mano, en las piernas y pies, la espalda baja, las muñecas y lo que tiene que ver con el hombro, ¿no? Porque en donde hay estas articulaciones, donde hay aquí todo esto que se une, todo lo que ocasiona como las bisagras, si queremos decir, donde hay como un tipo bisagra, ¿sí? Donde se puede uno ver, ahí es donde por lo general ocurre ese tipo de desórdenes traumáticos acumulativos, ¿no? Entonces, ¿qué causan los desórdenes traumáticos acumulativos? ¿No? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que inciden de que cuando uno hace estos trabajos así donde hay muchas consecuencias negativas en nuestro músculo esquelético? Bueno, repetir el mismo movimiento una y otra vez. Son movimientos repetitivos. Eso causa desórdenes traumáticos acumulativos. Trabajar en una posición incómoda o la misma posición por un largo periodo de tiempo también ocasionan desórdenes traumáticos acumulativos. Trabajar con objetos o herramientas que vibran, trabajar en temperaturas muy calientes o frías, tener contacto directo contra superficies o bordes duros por largos periodos de tiempo. Eso también ocasiona desórdenes traumáticos acumulativos. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso? Estar sentado en una silla que no esté, como que se llama, colchonada, ¿no? Una silla, no sé, por ejemplo, se me ocurre, en el instituto, ustedes todavía no han tenido, pero bueno, en los colegios ustedes han tenido ya esa experiencia. A veces las sillas que nosotros tenemos para escuchar clases son unas bancas de metal, ¿se han visto ustedes? Unas bancas de metal así, cuadradas, todas así, todas. Entonces, el estar sentado más de 4 horas, ocasiona problemas en nuestro organismo, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, nosotros estamos sentados y en especial las personas que tienen las piernitas cortas, quedan las piernas guindadas en el aire. Entonces hay una presión entre el filo de la banca con la pierna, ¿no? Se presiona. Y eso ocasiona a la larga problemas de circulación, problemas de varices, problemas también de daños al músculo. Entonces, no es recomendable, por ejemplo, si ustedes ven una persona que está sentado en una silla que no es cómoda, que es muy rígida, la presión entre las piernas con esa superficie dura ocasiona problemas, ¿no? A eso que se refiere con tener contacto directo contra superficies o bordes duros por largos periodos de tiempo. Personas, por ejemplo, que están trabajando como que se llama con el mouse, a veces están como que se llama con la muñeca en el filo, en el filo del escritorio, ¿no? Ahí están con el filo ahí. Entonces, ese contacto del filo con esta parte de la muñeca, estar moviendo, también ocasiona problemas, ¿no? Empujar, agarrar o levantar objetos en formas inadecuadas también ocasiona desórdenes traumáticos acumulativos, ¿no? Entonces, dentro de estos factores, a veces que involucran a la organización, cuando yo me refiero a la organización, significa los procesos. La organización a veces tiene procesos de trabajo que no son adecuados, ¿sí? Entonces, estos procesos inadecuados, ¿cuáles pueden ser? Cuando uno exige demasiada carga de trabajo, ¿no? Es verdad que uno trabaja 8 horas, pero a veces a uno le ponen a hacer trabajos muy, muy exigentes, muy fuertes. No sé si ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el trabajo de la albañilería, o por ejemplo el trabajo en la agricultura, o el trabajo, por ejemplo, de las estivadas. Entonces, hay algunos que vulgarmente le dicen, no, ese es trabajo de burros, porque es un trabajo demasiado pesado. Entonces, a eso se refiere con demasiada carga de trabajo, ¿no? Uno no puede excederse, como que se llama. Por lo general, siempre el supervisor, a veces el dueño de la empresa, exige, él quiere que en un día, como que se llama, se haga bastante.
Pero si yo ya excedo, ¿qué es lo que puede ocasionar? Puede ocasionar de que haya un desorden traumático acumulativo, ¿no? Yo puedo ocasionar de que haya un desgarre muscular, me fatigo físicamente, me puedo desmayar, me puedo dislocar, bueno, pueden haber muchísimas cosas. El ritmo acelerado de trabajo, ay, por favor, rápido, hagan. Eso también puede ocasionar un desorden traumático acumulativo, movimientos repetitivos, cansancio. Falta de personal para hacer el trabajo. A veces nos quieren, por ejemplo, con este gobierno que tuvimos la austeridad, nos ponían a hacer cosas que no estaban dentro de nuestras funciones. Nosotros estábamos contratados tal vez para hacer una sola función, pero como no hay personal, entonces uno tenía que hacer 2, 3, 4 trabajos. Ustedes tal vez los que trabajan les han de haber pasado. Los ponen a hacer cosas que les corresponde a otras personas por falta de personal, ¿no? Y, oiga, jefe, ya, pues, bueno, si es que quieres, ¿no? Si no, pues hay otro atrás tuyo que quiere ese trabajo. Tú dirás, y uno tiene que agachar la cabeza y continuar. Eso es la vida real. Falta de suficientes descansos, uno tiene que darse cuenta. Eso también es un tema que ustedes tienen que estar siempre atentos cuando vean un trabajador que está cansado. Entonces, para eso están las pausas activas. Dentro de las 8 horas de trabajo, tienen que haber momentos de descanso donde ustedes, pues, logren que esta persona logre recuperar las energías y pueda seguir trabajando. Un trabajador cansado, un trabajador insatisfecho, la productividad no aumenta, más bien disminuye, ¿no? Porque ese trabajador que ustedes le están exigiendo demasiado, en cualquier momento colapsa. Entonces puede tener un problema de síndrome de Burnout, en donde pues el trabajador quemado, uno ya no llega más y colapsa, ¿no? Colapsa, se desmaya, al desmayarse puede ocasionarse algún tipo de accidente y ese trabajador va a estar algún tiempo tal vez incapacitado de laborar, ¿no? Las jornadas largas de trabajo, como les indicaba, a veces hay personas que, por ganar más dinero trabajan más de las 8 horas, trabajan 12, 14 o a veces doblan turno. Eso largo o temprano pues tendrá sus resultados negativos. No digo que no se pueda hacer, tal vez eso yo lo puedo aceptar a una persona joven, bueno, tal vez tiene, pero no muy prolongadamente, tal vez una vez, 2 veces, pero listo, pero ya siempre, no. Tarde o temprano el cuerpo necesita 8 horas de descanso, que eso lo tenemos nosotros en la noche, y cuando uno no descansa adecuadamente vienen las consecuencias, ¿no? Te duermes en el trabajo y eso puede ocasionar algún tipo de accidente, ¿no? Bueno, hay los síntomas, pues tenemos nosotros dolor, debilidad, rigidez, sensibilidad, hinchazón, sensibilidad de ardor, hormigueo, adormecimiento, dificultades para moverse, torpeza. Todos estos son síntomas de los desórdenes traumáticos acumulativos. Si alguno de ustedes han sentido este tipo de síntomas, pues entonces están enfrentando consecuencias de realizar un trabajo inadecuado, ¿no? Dentro de las clasificaciones de estos desórdenes traumáticos acumulativos, tenemos lesiones que son inflamatorias, lesiones que son traumáticas, degenerativas y destructivas, ¿no? Por ejemplo, en las inflamatorias tenemos como la bursitis, sinovitis o artritis, que son inflamaciones de ciertos cartílagos, de ciertos tendones que ocasionan que se hinchen y ya ustedes no pueden tener movilidad. Bueno, vamos a pasarlo así rapidito, más después en ergonomía vamos a poner un poquito más, ¿no? Dentro de las traumáticas, dentro de desórdenes traumáticos acumulativos, dentro de esas formas traumáticas tenemos desgarro, luxaciones, esguinces, fracturas y también degenerativas, ¿no? Dentro de los desgarros, bueno, la ruptura parcial o completa de un tejido, ¿sí? Las luxaciones son pérdidas de la relación articular, como que dice, me disloqué, como que se llama el brazo, ¿no? Cuando se salió de su posición normal, ¿no? Esguinces son distensiones, rupturas, ligamentos articulares, fracturas son pérdidas de la continuidad ósea, cuando se rompe el hueso, y las degenerativas, pues cuando hay uno por el constante trabajo comienza a deformarse, las degenerativas comienzan a deformarse un poco la parte muscular y ósea, ¿no? Bueno, aquí hay una de las consecuencias, el dedo engatillado, es cuando a veces uno también tiene demasiados movimientos en los dedos, está cogiendo, y llega en cierto momento que hay una inflamación y el dedo se queda ahí, que uno no lo puede mover, no lo puede doblar, y se queda ahí como acalambrado. Sí, podemos decir, se queda acalambrado. Entonces, ese es el dedo engatillado. A veces uno se queda ahí y no puede mover, y uno trata de moverlo y es un dolor terrible, ¿no? Entonces, vemos aquí algunas consecuencias.
Vemos aquí algunas otras consecuencias dentro de estos desórdenes traumáticos acumulativos. Ya vimos el túnel carpiano, epicondilitis, tendinitis, sinusitis. Ya más adelante en ergonomía iremos desglosando cada uno de ellos, ¿no? Vemos aquí algunas enfermedades más comunes. Miren como ustedes pueden ver aquí. En esta figura que vemos en la parte de aquí abajo es la posición como uno agarra. Cuando uno también hace agarres que no son adecuados, entonces cuando hace este tipo, por ejemplo, aquí vemos nosotros, incorrectamente es este primer agarre, ¿no? Uno no debe agarrar así los objetos, sino que debe agarrarlo en donde dice how position, ¿no? Esta es la forma correcta, ¿no? Esta que estoy aquí es la forma correcta, uno agarrar el objeto de esa posición, ¿no? Bueno, aquí vemos algunos problemas de desórdenes traumáticos acumulativos, como son inflamaciones de ganglio, a veces en el cuello, a veces uno hace estos tipos de movimientos y tenemos nosotros este tipo de inflamación. Vemos ahí unas consecuencias. Estos son el síndrome del túnel carpiano, las consecuencias, por ejemplo, que le decía, aquí están en la parte de la muñeca, se inflama como que se llama pues un cartílago, que ahí hay un tejido que se inflama. Ya en ergonomía un poquito podemos sería expandir este tipo de... Bueno, y aquí vemos algunos temas. En lo que tiene que ver con movimientos repetitivos, se refiere cuando uno realiza un movimiento superior, ¿sí? Cuando se repiten ciclos mayores a 30 segundos, dice, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy realizando un movimiento que es más de 30 segundos, o sea, en 30 segundos realizo como que se llama una gran cantidad de movimientos, entonces estoy hablando de un movimiento repetitivo. Esto, por ejemplo, lo indica Silvestre, un investigador. Según la norma UNE, que es la Unión Europea, dice que a partir de 40 acciones por minuto. Si yo estoy, por ejemplo, realizando, se me ocurre, esta pluma le estoy dando movimiento. 40 veces yo repito en un minuto. Si 40 veces yo repito esto es un movimiento repetitivo, ¿no? Entonces hay que poner asunto. Ya más adelante en ergonomía veremos un poquito más, ¿no? El método OCRA, pues bueno, es una forma de evaluar, como les indicaba, creo que en la clase anterior, que en ergonomía nosotros no evaluamos con el método binario, simplificado, ni con el método binario, ni con William Fine, no lo evaluamos de esa manera. En ergonomía hay otros métodos, el método OCRA es uno de ellos, por ejemplo, que sirve para evaluar movimientos repetitivos. Lo mismo el método OCRA como la norma UNEN me dicen que a partir de 40 acciones por minuto, entonces más de 40 acciones es un movimiento repetitivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, el movimiento repetitivo, ¿no? ¿Qué es ahí vemos el esfuerzo, más la repetición, más la postura, más la falta de descanso. Eso de ahí es lo que se evalúa en el método OCRA. Bueno, vemos algunos, mire, eso es lo que decía hace un momento, mire. La presión ejercida por la carga. Si yo, por ejemplo, estoy levantando 25, él lo está levantando correctamente. Si yo lo levanto correctamente, la presión que se ejerce en la parte baja aquí de la espalda, ¿sí?, es de 75 kilogramos. Pero si yo ejerzo incorrectamente, en una forma incorrecta, la presión que se ejerce aquí en la espalda se multiplica por 15, ¿no? Miren, los mismos 25 kilogramos, si yo lo estoy, por ejemplo, realizando de esta forma, que por lo general muchas de las personas hacemos levantamiento de cargas así, es la cintura la que realiza toda la fuerza, ¿sí? Levantamos nosotros es con la cintura, no levantamos con las piernas. Nosotros tenemos las piernas, se puede decir, casi semi-rectas y levantamos el objeto de esta forma. Esto es incorrecta la forma. En la parte de abajo vemos nosotros el dibujo, cómo debemos levantar la carga, ¿no? Entonces, cuando es en la forma adecuada, se multiplica por 3, y cuando es en la forma inadecuada, se multiplica por 15. Ojo, este tema puede ser de evaluación y me gusta siempre poner esta figurita, las pongo en las evaluaciones y en los exámenes, ¿no? Por cuánto se multiplica en forma correcta y por cuánto se multiplica en forma incorrecta. Correcta por 3 e incorrecta por 15. Este es otro método de carga postural, el método NIOT, bueno, ya lo veremos más adelante, en donde se utiliza una especie de fórmula donde está el constante de carga, que es LC,
HM es el factor de distancia horizontal, el factor de altura, factor de desplazamiento vertical de M. Ya lo veremos más adelante, todo este tipo de situación, ¿no? Miren, por ejemplo, esta persona que está trabajando, esto está incorrecto, ¿no? Está con los brazos alzados, está realizando tipos de trabajos que están más allá de su cara. Este tipo de trabajo también ocasiona problemas de desórdenes traumáticos acumulativos, ¿no? Y a veces por espacios laborales restringidos, posturas fijas estáticas o cargas asimétricas. Pero esto es una carga simétrica, ¿no? No está como que se llama dentro. Ya veremos cómo que se llama en ergonomía, veremos acerca de los, ¿cómo se llaman estas? Se me fue, en cuestiones de asimetría, se me fue las dimensiones, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas formas de llevar, por ejemplo, llevar pesos en una forma inadecuada. Ustedes habrán visto, por ejemplo, que hay a veces personas que llevan pesos fundas, ¿no? A veces una funda pesa más que la otra, eso también es inadecuado. Uno tiene que balancear el peso. Si uno lleva 2 paquetes, uno en cada lado, los paquetes tienen que llevar, se puede decir, casi el mismo peso para que haya el equilibrio. No vamos a ir así como el cuerpo un poquito desviado, ¿no? Bueno, aquí el método OWASP también es otro método que sirve para evaluar posturas, ¿no? Posturas forzadas. Entonces, miren, este es el método OWASP, en donde se lo hace pues como plano cartesiano, en forma, por ejemplo, tenemos aquí en columna, y aquí tenemos en fila, ¿no? Posiciones, ¿no? Si la persona está sentada, está parada con una pierna alzada, está parada y doblada las 2 rodillas, está parada y con una pierna media doblada. Tenemos 2, 4, 6, 7 posiciones. En cambio, en esta otra tenemos también aquí, en cuestiones de cuando uno hace el movimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí abre los brazos hacia adelante. Entonces, uno a través de la observación, uno realiza, ¿no? Cuando se realizan fuerzas menores de 10 kilogramos, si está en esta postura y los movimientos que realiza con los brazos, ¿no? Tiene que ver con los brazos, es del tronco para arriba, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, ¿no? Entonces, ya más en ergonomía les voy a enseñar cómo realizar esta evaluación con el método OWASP. Aquí está la forma como se la realiza. Pero bueno, esto es como un abreboca, nada más para que ustedes los que se queden en esta bonita carrera, pues cuando veamos ergonomía, ahí profundizaremos un poquito más, ¿no? A ver, ¿qué más? Déjenme ver, ¿qué más voy a compartir con ustedes? A ver, enfermedades profesionales, así rapidito. Ya se hizo las 9, de 8 hasta las 9:30, ¿no? Bueno, en enfermedades profesionales, pues aquí tengo un material de unos estudiantes que han presentado semestres anteriores. A ver, ya vemos aquí algunas enfermedades profesionales. Estas enfermedades profesionales por lo general aparecen, como les digo, por la cantidad de exposición de la persona a una actividad, ¿no? Nosotros como técnicos, tecnólogos, tenemos que estar siempre pendientes de eso. Cuando una persona está expuesta mucho tiempo a un peligro, a un riesgo, está mucho tiempo, ténganlo por seguro que el resultado puede ser una lesión, un accidente o una enfermedad profesional, ¿no? Entonces, como enfermedad profesional, dicen que es la consecuencia o la condición del trabajo que se realiza por la exposición del tiempo del trabajador, ¿no? Algunos ejemplos como enfermedades profesionales, neumoconiosis, alveolitis, alergias, lumbalgias, síndrome del túnel carpiano, exposiciones a gérmenes, patógenos, exposiciones a productos químicos en demasiado tiempo, eso va a tener algún tipo de enfermedad profesional, ¿no? El cáncer, por ejemplo, hay muchas personas que han tenido problemas de cáncer por estar expuestas a cierto riesgo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo muchísimos años atrás aquí en Alfa Domus, una empresa del señor Jaime Nebot, este señor que
regeneró la regeneración de Guayaquil con los adoquines y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ustedes pueden ver Malecón 2000 y muchos lugares regenerados con estos adoquines de diferentes colores. Ya pueden entender, bueno, por qué es que se hizo esa regeneración con ese tipo de material, ¿no? Porque la fábrica que suministraba estos productos, pues era del señor alcalde, Jaime Nebot, ¿no? Entonces, en esa fábrica a los trabajadores no se los tenía con las condiciones adecuadas, ¿no? Como por lo general los empresarios siempre ven a la prevención de riesgo como un gasto y no lo ven como una inversión. Entonces los señores no tenían técnicos en seguridad y prevención, trabajaban horas, demasiadas horas, exceso de horas. Y con el tiempo, para poder uno elaborar estos adoquines, uno tiene que elaborarlos con cierto material, con ciertos minerales, ¿no? Que son por lo general en forma de polvo. Y esto ocasionó, en cierta ocasión, en Petrillo, que una gran cantidad de su población de trabajadores tuvieran problemas de cáncer en los pulmones. Hubieron unas huelgas, hubieron como que se llama ahí cierre de carreteras, porque los familiares de estas personas reclamaron acerca de que sus familiares habían enfermado con este tipo de problemas a los pulmones por la exposición, ¿no? Los señores no tenían equipo de protección personal y ellos tuvieron este problema de cáncer. Bueno, eso es considerado una enfermedad profesional. Ojo con lo que le voy a decir. Es solamente considerada una enfermedad profesional las que son ¿cómo les diría? Valoradas, evaluadas o están en una lista de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo tiene una lista en donde están todas las enfermedades profesionales a nivel mundial y solamente es considerada una enfermedad profesional cuando está en esa lista. Por eso es que cuando, por ejemplo, salió esto del COVID, que si un trabajador se enferma con el COVID, ¿era considerado o no era considerado una enfermedad profesional? Porque no estaba en esa lista. Entonces, por eso decían, bueno, oiga, pero si yo voy a mi trabajo y me contagio de COVID, tiene que ser una enfermedad profesional, porque yo me he contaminado en mi área de trabajo, ¿no? Entonces, ahí uno decía, pero ¿cómo comprueba si llega al área de trabajo o no? Había esa polémica y en la asamblea se estuvo tratando ¿es considerada o no es considerada una enfermedad profesional el COVID, ¿no? Entonces, hasta donde yo escuché, parece que sí la habían considerado como una enfermedad profesional, por eso es que comenzaron a tomarse un sinnúmero de medidas, ¿no? Pero no estaba en la lista de la OIT, o no sé si la incluyeron en la lista de la OIT, en las cuestiones del COVID, ¿no? Ingeniero, Dígame. solo aprobaron como enfermedad profesional en el caso de que sea para el personal médico. De ahí para Ya. trabajador normal no está No aprobado. está, bueno, interesante, no Sí. sabía ese dato así concretamente, ¿no? Porque como les digo, solamente cuando uno, por ejemplo, hace una investigación de un accidente, de una enfermedad profesional, esa enfermedad que la persona adquiere tiene que estar dentro de la lista. Si es alguna enfermedad que no está, que uno la ha adquirido y que no está dentro de la lista de la OIT, entonces no la consideran como una enfermedad profesional, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, desde el punto de vista del marco legal, en el decreto 513, en el artículo 6, bueno, esto parece que es una información de algún tipo de, no sé si será ecuatoriana, pero este decreto 513 no lo he escuchado. Tal vez ha de ser una información que he cogido de algún otro país, ¿no? Pero indican que las enfermedades profesionales son afecciones crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como el resultado de la exposición a factores de riesgo que producen o no incapacidad laboral, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo, lo que ya vimos, son todos esos elementos que pueden ayudar a que un peligro, a que un riesgo se materialice, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, dentro de los riesgos químicos, físicos, biológicos y ergonómicos. Solamente se consideran estos factores para que hayan enfermedades profesionales. Por ejemplo, riesgo químico, ya les dije, exposiciones a sustancias, sean gaseosas, sólidas, líquidas, polvo, humo, neblina, algún tipo de sustancia química que se utilice en los procesos. Si uno está expuesto a ese tipo de químicos, se considera
una enfermedad profesional, ¿no? Físico, las personas expuestas a ruido, las personas expuestas a iluminaciones inadecuadas, las personas expuestas a radiaciones, las personas expuestas a vibraciones, las personas expuestas a cantidades de temperaturas no adecuadas, tanto en elevación, calor o bien puede ser frío, ¿no? Y biológico, a ver, diseñador, donde se puede ver las calificaciones sobre la exposición de... Ya, ese es otro. Ya, listo. Entonces, son dentro de estos factores de riesgos, dentro de estos riesgos químicos, físicos, biológicos y ergonómicos, están consideradas enfermedades profesionales, ¿no? Aquí hay otro concepto donde dice que se define como riesgo biológico, bueno, es la exposición de microorganismos para enfermedades profesionales. A ver, déjenme ver acá. Aquí vemos algunas, ¿no? Algunas enfermedades causadas. Personal de centros sanitarios. ¿Qué enfermedades pueden tener? Hepatitis, el HIV, ¿qué digo? El VIH, perdón, que es el virus de inmunodeficiencia adquirida, porque ya el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Ya cuando comienza a ver la sintomatología. Herpes, tuberculosis y otras infecciones, ¿no? Personal de atención, grupo de riesgo, hepatitis, bueno, vemos aquí algunos temas con enfermedades profesionales. Aquí hay algunas como especies de recomendaciones que podemos nosotros tener para evitar las enfermedades profesionales, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas medidas preventivas? Evitar la exposición a esos agentes biológicos como bacterias, virus. Por eso yo les decía, entre mayor cantidad de tiempo una persona esté expuesta a ese riesgo, a ese factor de riesgo, se eleva la probabilidad de que esta persona pues contraiga algún tipo de enfermedad profesional o puede ser un accidente, ¿no? Entonces, evitar la exposición a agentes biológicos, reducir el nivel de exposición de los trabajadores a ese tipo de agentes biológicos, o sea, las aglomeraciones, por ejemplo, ¿qué es lo que están ahorita como que se llama indicando con las cuestiones del COVID, ¿no? Que en los espacios como que se llama cerrados de trabajo, no haya tantas personas, por eso estamos viendo nosotros los aforos, en donde nos dice, bueno, en esta área pues no pueden estar tantas personas acumuladas porque no hay el distanciamiento. Entonces, tienen que estar a 2 metros de distancia. Entonces, eso se reduce la cantidad de personas que están cerca, ¿no? Entonces, la reducción del nivel de exposición de los trabajadores. Implementar procesos aislados. Entonces, en donde las personas pues estén cerradas y ahí están realizando su trabajo, ¿no? Ahí es como un poquito el riesgo, como que lo encapsulan. Estamos hablando desde la fuente y desde el medio transmisor. Verificar los sistemas de ventilación, establecer los procedimientos de trabajo adecuados para prevenir este tipo de contagios en lo que tiene que ver con riesgo biológico, se refiere aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos también esta persona que está trabajando en una posición inadecuada. Vemos el jefe que está que lo hostiga a cada momento. Entonces, la exposición de esta persona a ese hostigamiento, pues aquí podemos ver como un caso de moving, que es el acoso laboral. Aquí el supervisor o el jefe está a cada momento que lo acosa, ¿no? Por ejemplo, aquí el trabajador está cansado y el jefe lo ve cansado y viene y le da aquí como una forma de que ponte atento, ¿no? O sea, es demasiado. Aquí comienza Ingeniero, buenos días. Una pregunta. ¿Por qué le pone ergonómico, o sea, ergonómico si también es psicosocial? Porque él está acosándolo. Bueno, aquí sí, sería como que se llama esos dos tipos de riesgo, ¿no? Ergonómicos y psicosocial. Aquí, por ejemplo, si lo vemos, el señor está encorvado, ¿no? Está Y como la que silla es pequeña. podría decir, bueno, aquí se ven nomás de 2 puntos de apoyo, ¿no? Pero sí aquí hay acoso de él, y aquí él comienza como que se llama tal vez en cuestiones de, póngase con la espalda recta, porque mira, aquí se le dice, tiene que tener la espalda recta. Hay un acoso, pero también las posiciones no son las adecuadas, ¿no? ¿Qué más vemos aquí? Dentro de enfermedades profesionales tipo ergonómico, a ver, bueno, aquí nos habla, no veo ninguna enfermedad, más bien nos indica cómo pueden ser causadas, ¿no? Fue creada a causa de las enfermedades, muchos, veamos por aquí algún otro tipo de... las lesiones comienzan mayormente por tener herramientas o espacios de trabajo mal diseñados, ya les indicaba la ergonomía. Por ejemplo, aquí vemos un problema de tendinitis
¿sí? En donde hay una especie de inflamación en el codo, si se dan, pueden ustedes dar cuenta. Bueno, bursitis vemos aquí, ¿no? Vemos aquí en la parte del codo, que como la causa por la frecuencia de arrodillarse, causar presiones repetitivas en varias partes del cuerpo, vemos aquí lo que es la bursitis. Acá tenemos otro tipo, la celulitis también causada por movimientos repetitivos en la palma de la mano que causa algún tipo de infección. Tenemos otro problema como el dedo engatillado. Tenemos aquí otra causa de una enfermedad profesional. Entonces, considerada una enfermedad profesional, la inflamación cuando uno mueve demasiado, movimientos repetitivos. Aquí en los pequeños de dedos ocasiona el dedo engatillado. Acá tenemos otro tipo, la epicondilitis, que es en las cuestiones, por ejemplo, del codo. Vemos aquí la inflamación. Todos estos aquí son enfermedades profesionales, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una inflamación de un ganglio aquí en el cuello, como el que vimos hace un momento también. A veces uno por estar moviendo mucho el cuello, personas que están moviendo algún tipo de trabajo, se inflaman estos tipos de ganglios, ¿no? La osteoartritis, ¿no? Entonces tenemos aquí, esto es una articulación normal, aquí tenemos ya hay un desgaste, ha habido un desgaste demasiadamente masivo, a veces uno por estar la articulación moviendo, se gasta este tipo de almohadita que está aquí sosteniendo, que los dos huesos pues no se unen, ¿no? O sea, al no haber esta almohadita, los huesos chocan, rozan entre sí, y hay una especie de desgaste de hueso en hueso. Entonces ustedes pueden aquí ver como unos puntitos amarillos, ¿no? Hay un desgaste de este hueso, ¿no? Entonces eso es la osteoartritis, es otro tipo de enfermedad profesional. Aquí tenemos el túnel carpiano, este es el problema del túnel carpiano, es una lesión bilateral que le llaman, ¿no? Sobre la muñeca, ¿no? Por causar movimientos repetitivos, cuando uno mucho mueve la muñeca. Tenemos acá una tendinitis en las cuestiones de la rodilla, inflamaciones aquí del tendón, ¿sí? Dice que los síntomas son dolor y enrojecimiento de la muñeca, con muñeca, o puede ser también, por ejemplo, en la parte de la pierna, ¿no? Con problemas para utilizarlo, ¿no? Cuando uno realiza actividades constantes, por ejemplo, los futbolistas, los que están a veces mucho caminando, pueden tener este tipo de dificultad en la pierna, ¿no? Los que están con el mouse, los que están con el mouse escribiendo, los contadores, por lo general pueden tener este tipo de dificultad. En cambio, los contadores es con la mano, con la pluma, están como que se van realizando. Los que están en las camaroneras, seleccionando pescado, los que están armando cosas, también pueden tener este tipo de problemas, ¿no? Aquí hay otro donde hay la tendinosivitis, que es la tensión en tendones, en donde vemos nosotros la inflamación. Miren cómo se inflama una mano hinchada, ¿sí? Causada a veces por agarrar cosas, ¿no? Son algunas enfermedades profesionales que podemos encontrar, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, ciertas enfermedades profesionales ocasionadas por problemas de riesgo físico, ¿no? Habíamos visto la hipercusia, esa enfermedad en donde uno al estar demasiado tiempo expuestos a ruidos mayores de la cantidad de tolerancia que uno como que se mantiene al oído, ¿no? Según la normativa nos dice que podemos nosotros tolerar 8 horas de trabajo hasta 85 decibeles. Ya pasado 85 decibeles tendría que bajar la exposición del tiempo, ¿no? Nosotros podemos tal vez puede llegar a 90 decibeles, pero no puedo trabajar las mismas 8 horas. Acuérdense que las lesiones profesionales por general suceden es cuando el trabajador está expuesto la mayor cantidad de tiempo. Una de las medidas preventivas que nosotros debemos tener siempre en nuestro criterio es alejar al trabajador, ¿no? Tratar de exponerlo lo menor tiempo posible. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en la tabla, en la 2393, cuando nosotros hablamos acerca del ruido, ustedes ven ahí, ¿no? 85 decibeles, 8 horas. Si ya va aumentando, va disminuyendo la cantidad de horas. Si hay, por ejemplo, decibeles, 110 decibeles, el trabajador puede estar minutos nada más, como que se llama en esa área de trabajo. Pero si está una mayor cantidad de tiempo, ténganlo por seguro que va a tener problemas como que se llama en su oído. Pues tenemos aquí la hipoacusia, yo siempre le digo la hipercusia, es la hipoacusia, que esta es provocada por ruido. Hay 4 tipos de hipoacusia, ¿no? La número 1, pues esa es tratable,
esa de ahí es como decir el comienzo. Entonces el trabajador tiene la posibilidad de poder volver de nuevo como que se llama a su estado normal. Pero si ya pasa como que se llama de la número 1 a la número 2, ya es irreversible, según conversado con médicos ocupacionales, ¿no? La 2, la 3 y la 4 pues son totalmente irreversibles. La 1 con tratamiento, con descanso, el trabajador puede de nuevo volver a tener su oído, ese sentido de forma ya normal. Pero ya cuando entra en la 2, ya tal vez se le puede tratar, pero ya queda como que se llama disminuida la capacidad de oír. 3 es peor, pues ya 3 ya chuspi, que estamos hablando de que el trabajador escucha muy poco. Y 4, que no digamos, ya 4 ya las personas tendrán que utilizar algún tipo de aparato, como ustedes están viendo aquí, para poder escuchar, no se pierde totalmente la audición. Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos a eso. Por eso es que uno utiliza equipo de protección personal para aminorar un poco la cantidad de decibeles. Pero como les digo, siempre los equipos de protección personal es la última alternativa que uno tiene que tomar en cuenta. Si ustedes detectan que hay una especie de ruido, como que se llama constante, latente ahí, y que pasa de 85 decibeles, entonces ustedes tienen que buscar la forma de disminuir desde la fuente, ¿no? Si no se puede desde la fuente, desde el medio transmisor, ¿sí? Y si no se puede desde el medio transmisor, entonces ahí sí ya trabajo con el medio receptor. El medio receptor es el trabajador. El medio emisor es de donde se emite, como que se llama ese riesgo, ese factor de riesgo, ¿no? Entonces, ese es el proceso. Acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de enfermedad profesional ocasionado por la exposición a calor, ¿no? Estamos con una máquina que emite algún tipo de calor, el calor es un tipo de radiación también, entonces eso ocasiona a la larga que la persona tenga dificultades. Por ejemplo, aquí tenemos osteoarticulares o angioneuróticas, ¿no? Provocadas por, bueno, es por vibración. Por vibración también se ocasionan los desórdenes traumáticos acumulativos, ¿no? Hay una enfermedad que no sé si está puesta por aquí, que era el síndrome de Renault, que era una enfermedad que las personas comenzaban a ponérsele las puntas de los dedos negros, se le ponía también la punta de la nariz, se le ponía como roja, por uno estar expuesto a este tipo de vibración. Entonces, hay personas que trabajan, por ejemplo, en el área de la construcción, en el área metalmecánica, en el área del transporte. Estas personas están expuestas a máquinas que vibran mucho. En el área de la construcción, por ejemplo, con los taladros, con las amoladoras, con los martillos neumáticos, están expuestos a ese tipo de vibración, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otras en cuestiones de lo que tiene que ver con la articulación en el hombro, ¿no? Enfermedades de las bolsas serosas. Todo este material, me acuerdo que lo hizo, fue un estudiante que trabaja en el hospital. Entonces él hizo, me pareció bien interesante, todas las causas, los síntomas y las consecuencias que pueden ocasionar algún tipo de enfermedades profesionales, ¿no? Bueno, toda esta información, pues yo las voy como que se llama, a subir a la plataforma para que ustedes vean aquí todo este tipo de enfermedades profesionales. Tal vez cuando veamos ergonomía, vamos a irla detallando un poquito cada una de estas, ¿no? Aquí tenemos con cuestiones de riesgo químico. Aquí por lo general, cuando veamos nosotros higiene industrial, que eso ustedes lo van a ver en el segundo semestre, en el próximo semestre, los que pasen, los que se queden, veremos higiene industrial, y dentro de higiene industrial vamos a ver lo que son los riesgos químicos, y esto es el etiquetado. Estas son formas de cómo uno prevenir a través de señalizaciones, uno puede identificar peligros, ¿no? Estas son unas formas de que uno puede detectar. Por ejemplo, aquí nos están indicando, estos son pictogramas antiguos, y estos por lo general pues tenemos ya las formas como se lo identifica a través de estas señaléticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas lesiones. Por ejemplo, vemos algunas personas que a través de sustancias químicas, miren cómo han tenido este tipo de problemas, ¿no? Esta persona ha tenido con algún contacto con algún material, me imagino,
ácido, algún material que corroe, ¿no? Miren cómo le ha carcomido un poco la piel a esta persona. Y ha llegado a este tipo de situación, ¿no? Hay ciertas sustancias químicas que en cambio se acumulan en los pulmones, ¿sí? Y después tiene unos problemas con el sistema respiratorio. Y acuérdense que el sistema cardiopulmonar, si le queremos nosotros indicar, para que nuestro cuerpo funcione, nosotros necesitamos oxígeno. Entonces, ese oxígeno, pues, es trasladado a través de la sangre, ¿no? En la sangre se traslada el oxígeno y llega a todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, ustedes habrán, por ejemplo, escuchado a personas a veces que se desmayan. A veces es porque no llega la cantidad de oxígeno al cerebro y eso ocasiona que uno, pues, se desmaye. Hay personas a veces, por ejemplo, que tienen problemas de que tienen problemas de gangrena, ¿no? No sé si las personas diabéticas, por lo general, la cantidad de oxígeno no llega, la cantidad de oxígeno adecuada a ciertas partes de su cuerpo. Y al no llegar la cantidad de oxígeno a su cuerpo, pues ocasiona de que haya ese tipo de encangrenamiento que le llaman, y se pudre como que se va la piel. Entonces, nosotros necesitamos que el oxígeno llegue, y un oxígeno se puede decir que no esté contaminado, pero si llega un oxígeno contaminado, pues bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Comenzamos a tener problemas en diferentes partes de nuestro cuerpo. Para que estos factores de riesgos, tanto químicos como biológicos, ingresen a nuestro cuerpo, hay 4 vías de entrada, ¿no? Tenemos aquí la primera vía, que es la parte respiratoria, a través del sistema respiratorio, ¿sí? Puede introducir la sustancia química a nuestro cuerpo, ¿no? A través de la vía dérmica, el contacto de la piel con la sustancia por medio de los poros también puede ingresar a nuestro cuerpo. A través de la vía digestiva, consumimos algún producto, agua o puede ser alimentos, que esté contaminado con la sustancia química. Acuérdense que la sustancia química puede ser líquida, sólida o gaseosa, ¿no? Entonces, gaseosa, pues imagínense, estoy en el trabajo, pues si se contaminó en el aire, se contaminó con sustancia química, yo la consumo. Sí, la consumo y a la larga pues va a tener ya los problemas, ¿no? Y ya también a la vez en lo que es la vía parenteral, ¿no? Tengo una herida en cualquier parte del cuerpo, entonces por ahí también puede ingresar una sustancia química o puede también ingresar algún tipo de, ¿cómo le llaman esto? En cuestiones biológicas, un organismo, ¿no? Un organismo como que se llama biológico puede también ingresar. Estas son las cuatro vías de ingreso. En higiene industrial vamos a ver mucho este tipo de situación. Ahí vamos a ver el proceso ACME. Es un proceso como que se llama de absorción. ACME significa eso, son unas siglas. Absorción, distribución, metabolización y expulsión, ¿no? De cómo nuestro cuerpo, pues, sabio, tiene ese tipo de forma de expulsar sustancias químicas. Pero lastimosamente, a veces nosotros estamos expuestos siempre demasiado. Nuestro cuerpo elimina sus sustancias nocivas para él. Pero si el cuerpo lo estamos alimentando todos los días con la misma sustancia, entonces lo que va a expulsar no es el 100%, sino expulsa ciertas cantidades, ¿no? Y el otro porcentaje se sigue quedando y se sigue acumulando en ciertos órganos. Bueno, cuando veamos nosotros el proceso ACME, en higiene industrial, ahí ustedes como que tendrán mayor conocimiento, ¿no? Aquí hay unas formas, medidas preventivas. Bueno, esto es una especie de señalización que se utiliza. Esta es la me parece que es la FN, a ver, es una forma de señalización norteamericana que es en cuestiones de lucha contra el fuego. Creo que es una organización, sí, que tiene que ver con la cuestión de lucha contra el fuego. No me acuerdo en este momento NFDA, me parece que se llama esta organización. Entonces aquí ellos utilizan por lo general colores. Utilizan colores y también utilizan números. Eso por lo general ustedes lo ven en los carros, en los vehículos. Por ejemplo, en estos carros que transportan combustible. Ahí ustedes ven cómo que se llama este tipo de diamante, le llaman, ¿no? En donde es en forma de rombo y, por ejemplo, en lo que es color rojo,
En color rojo es todo lo que es inflamabilidad, ¿no? En lo que es de color azul son todo lo que tiene que ver con riesgos a la salud. En lo que es de color amarillo es todo lo que tiene que ver con reactividad de ese producto que se lleva. Y en color blanco son riesgos específicos, ¿no? Por ejemplo, en color, y utilizan números del 0 al 4, esos son como que se llaman las cantidades numéricas que ellos utilizan. Si por si acaso, dentro del color rojo, ustedes ven el número 0, significa que ese producto que se está trasladando no es inflamable, si está con 0, ¿no? O sea, es sin riesgo. Pero si ustedes ven, por ejemplo, el número 1, si ustedes ven el número 1 dentro del color rojo, significa que es poco peligroso. Si ven ustedes el número 2, significa que es peligroso. El producto que están llevando sí tiene un nivel de riesgo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si lo vemos nosotros con el color 3, significa que el producto que estoy llevando es muy, muy peligroso, es muy inflamable, ¿no? Pero si ya va el número 4 dentro de este color rojo, significa que ese producto es altamente inflamable, ¿no? Por lo general, el color 4 vemos los carros que llevan combustible, los que llevan gas licuado de petróleo, ciertas sustancias que en contacto con otra sustancia automáticamente pueden explotar, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, en lo que es reactivo, ¿no? Color 0 es un producto estable, que no tiene ningún tipo de problema, no movimiento, con cualquier sangoloteo, no pasa nada con ese producto, ¿no? No hay ninguna reactividad. Pero si está, por ejemplo, con el número 1, significa que es inestable en caso de calentamiento. Si el objeto, la sustancia, está en una temperatura elevada, puede ocasionar algún tipo de reacción, ¿no? Si está con el número 2, inestable en caso de cambios químicos violentos, ¿no? Entonces, puede ser tal vez en contacto con alguna otra sustancia química, automáticamente esta sustancia puede explotar, puede como que se evaporarse, puede hacer daño, ¿no? Y así sucesivamente, 3, 4, ¿ya? Entonces ahí, según el número que uno coloque aquí, le da el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, aquí uno tiene que conocer todos estos números, ¿sí? Todos estos números para saber el nivel de riesgo. Riesgos a la salud. Ustedes aquí pueden ver, ¿no? 0 es sin riesgo, 1 poco peligroso, 2 es peligroso, 3 es muy peligroso y 4 es mortal, ¿no? El producto que están llevando aquí, si está con el número 4, entonces es altamente mortal. Yo en contacto con ese producto me puedo morir. Pero si va al número 0, ya, lo que están llevando ahí no me pasa nada. Hay carros también, por ejemplo, que transportan leche. No sé si ustedes habrán visto, unos carros cisternas, es lo que le llaman a estos carros. A veces transportan leche, también tienen este tipo de simbología en donde indican qué productos que llevan ellos ahí, ¿no? Y el número 4, pues ya es riesgo específico, si ese producto es oxidante, si es corrosivo, si es radioactivo, no usar agua con ese producto. A lo mejor, por ejemplo, si hay un incendio y yo tengo ese producto, pues yo no puedo apagarlo con agua, porque si yo utilizo agua, entonces voy a tener una reactividad distinta, diferente, ¿no? O puede ser tal vez un producto de riesgo biológico que estoy llevando ahí, estoy llevando un contenido que estoy llevando bacterias, virus, ¿no? Entonces, estas son las formas como se identifica el tipo de producto en cuestiones de traslado. Se utiliza como que se llama esta simbología. Perdón. Bueno, aquí hay, perdón, aquí hay una lista de actividades que podemos nosotros encontrar en cuestiones que pueden ocasionar enfermedades profesionales, ¿no? Y las vías de transmisión. Por ejemplo, tenemos aquí dentro de la actividad laboratorio, cuáles son las enfermedades, puede ser. Me refiero al laboratorio que tiene que ver con cuestiones de estos laboratorios, ¿cómo le llaman? Laboratorios químicos, ¿no? Donde hacen análisis, como que se llama químico, ¿no? Pueden tener entonces hepatitis, SIDA, zoonosis y otras infecciones, ¿no? ¿Cuáles son las vías de transmisión? Cultivo de gérmenes, gérmenes en áreas cerradas, clínicos, animales, experimentales, material biológico. Personal de centros sanitarios pueden también pueden
pueden tener este tipo de enfermedades. ¿Y cómo se pueden transmitir? Pues un pinchazo, una jeringa, donaciones de sangre, derramamiento de algún tipo, como que se llama, de líquido biológico, sustancia biológica. Hay también ciertas medidas preventivas que cuando uno está trabajando tanto en laboratorios como en centros sanitarios, tiene que tener uno ese tipo de medidas, ¿no? Como por ejemplo los custodios, creo que le llaman, que son este tipo como que se llama de envases, por lo general son como de color rojo, en donde ahí uno utiliza una jeringuilla o un material que sea contaminante, lo coge y lo mete en ese custodio, ¿no? Para que ya queda ahí como encerrado. Personal de atención a grupos de riesgos, personas que están trabajando, los médicos, las enfermeras, por lo general pueden tener ese tipo de problemas. En cuestiones de agricultura y ganadería podemos encontrar las enfermedades que se pueden uno contraer y las vías de transmisión. Bueno, cuando veamos nosotros higiene industrial en riesgo biológico, ahí vamos a ver un sinnúmero, los cuatro grupos de riesgos biológicos que hay, ¿no? Bueno, aquí están indicando en cuestiones de equipos de protección personal que deben como que se van a utilizar. Entonces, aquí vemos algunos otros tipos de enfermedades profesionales ocasionados a través de riesgos psicosociales, ¿sí? De riesgos psicosociales, como por ejemplo el exceso de trabajo, las cargas de horario, la presión laboral, el desconocimiento a veces de un trabajo que yo no sé cómo hacerlo y me lo ponen a hacer, entonces eso ocasiona estrés, la presión que uno como que se llama, la carga, la fatiga visual, ¿no? Una persona estar demasiado expuestos a un computador. Ya les indiqué que así como uno, por ejemplo, está más de 4 horas sentado, así también la carga visual, más de 4 horas frente a un computador ocasiona carga visual, ¿no? Entonces eso también puede ocasionar. La falta de liderazgo también es un factor de riesgo psicosocial, cuando tengo un jefe que no es capaz de liderar adecuadamente, ¿no? Entonces, al no tener autoridad, no tener, sí, sería más autoridad, porque un líder tiene que tener autoridad, saber un poquito cómo que se llama, imponerse, si queremos decirle adecuadamente, de una forma adecuada para realizarlo, porque hay muchos líderes que no tienen esa capacidad. Es que por eso, ingeniero, hay la diferencia entre líder y jefe. El jefe es todo para él y quedar bien él. El líder es el que lleva el equipo junto a él. Ajá, interesante cómo que se llama pensamiento, ¿no? Pero es verdad, o sea, el líder es el que se preocupa, el que está atento a que su miembro del equipo pues esté bien, ¿no? Que el trabajo que está realizando lo haga adecuadamente, responsablemente, satisfactoriamente, que esté contento, que se lo haga, ¿no? Que trabaje en equipo. Pero en cambio, como cuando uno no es líder, uno lo que hace nada más es ordenar y según el dicho, ¿no? Carta a García. Usted hágalo y usted sabrá cómo lo hace, pero no sé, bueno, es problema suyo. Si usted no sabe, aprenda. Esa es la carta García, ¿no? Si usted no sabe, aprenda. No, es que, bueno, y si no quiere, pues bueno, hay 3, 4 que quieren su puesto, ¿no? Esa es carta García. Entonces, ese no es un líder que me dice, haga ese trabajo y usted verá cómo lo hace. No, pues el líder tiene que enseñarme, pues, o sea, tiene que, si me pide un trabajo, tiene que darme las directrices. Tiene que, tal vez, indicarme dónde yo puedo encontrar la información, o por lo menos darme a alguien que me pueda ayudar y decir, bueno, fulanito, por favor, dele el adoctrinamiento, dele la información, dele la formación adecuada, ¿no? Entonces, el líder pues me da como decir, el problema, pero también me da las directrices para yo poder encontrar la solución, ¿no? Bueno, aquí tenemos también otro tipo de riesgo psicosocial, que son las compensaciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita con este problema de austeridad que nos tuvo este gobierno, que ya está por terminar? Hubimos muchos trabajadores, pues, que lastimosamente se desmotivó, ¿no? Se desmotivó, nos bajaron el salario, nos dieron más horas de trabajo por el mismo salario. Entonces, supuestamente, pónganse la camiseta. Lo típico del político, del político pésimo que trabajen y con un salario menos. Por ahí hay un político que estaba ofreciendo $120 mensuales, ¿no? Y decía, no, aquí en el Ecuador lo que falta es trabajo,
pero para que nosotros los empresarios podamos darle trabajo a ustedes, pues tienen que por favor flexibilizar, dice como que se llama el salario, ¿no? Porque $400 es demasiado dinero que se está pagando. Las empresas no pueden como que se llama sostenerse con eso, ¿no? Entonces, si nos bajara, dice, si a los empresarios le bajaran lo que tiene que pagar a $120 mensuales, pues contrataríamos más gente y habría más gente que trabajaría y, bueno, tendría $120 por lo menos, $120 que le serviría para algo, ¿no? Como que si $120 alcanzaría. Pues una semana se me va eso. Bueno, entonces aquí hay información de lo que tiene que ver con enfermedades profesionales y, bueno, ya vimos un poquito de carga postural, ¿no? Estos temas ya están subidos a la plataforma. Me parece que si ustedes revisaron la plataforma, ya están estos temas como que se llama ahí. Ustedes lo podrían revisar, leerlo un poquito más. He hecho así como abuelo de pájaro porque pues esta materia, fundamentos de seguridad y seguridad o técnicas de seguridad laboral, es para que ustedes tengan más o menos la idea de qué es lo que ustedes deben especializarse, ¿no? Ya más adelante, como les indicaba, cuando ya vean específicamente la materia, higiene industrial, ergonomía, psicosociología, se profundizará un poco más en este tema, ¿no? Ya tengo aquí, no sé si el ingeniero Yauri que está aquí o no. Tengo el docente. ¿O es el ingeniero? Guayamabe. Ah, Guayamabe, Ingeniero. listo. Buen No va a día. tomar lista, ingeniero. ¿Cómo está, ¿No ingeniero? tomó lista? Bien, ingeniero. No he tomado lista, pero por favor, les agradecería si lo hacen a través del WhatsApp. Por favor, voy a tomar un capture aquí de todos los que han estado en la clase para comparar con el WhatsApp, ¿no? Entonces, en el WhatsApp, por favor, pongan ahí presente ahí cada uno y yo después comparo los que han estado con esta imagen que estoy tomando. Ingeniero, bueno, mil disculpas, les dejo como que se llama con los estudiantes. Muchas gracias, ingeniero. Tenga buen día. Igualmente, pasen bien, chicos.